Hola amigos, les traigo los siguientes capítulos de este fanfic, espero que le deis mucho apoyo. Capítulo 61. La Academia de la Resonancia. En respuesta al creciente número de individuos con quirks despertados y a la necesidad de comprender mejor la resonancia Kirk, se fundó una nueva institución educativa con el apoyo de UA y otras escuelas de héroes. La Academia de la Resonancia. Su objetivo era investigar el fenómeno, educar a aquellos con quirks en evolución y prevenir la explotación de este poder emergente. Kenji fue invitado a formar parte del consejo asesor de la academia, aportando su experiencia tanto en el combate como en la comprensión de las implicaciones sociales de la resonancia. Se encontró trabajando junto a antiguos profesores de UA, científicos de quirks de renombre y algunos de los primeros estudiantes con despertares Kirk significativos. La academia se convirtió en un crisol de ideas y un centro de esperanza para aquellos que buscaban comprender y controlar sus quirks en evolución. Capítulo 62. Nuevos estudiantes, nuevos desafíos. La Academia de la Resonancia pronto se llenó de jóvenes con quirks en transición, algunos emocionados por su nuevo potencial, otros asustados e inseguros. Kenji, a menudo visitando la academia para ofrecer orientación, se encontró actuando como mentor para muchos de ellos. Uno de los estudiantes, una joven llamada Arena con un quirk de manipulación del tiempo que había despertado hasta permitirle crear pequeñas burbujas temporales aceleradas o ralentizadas, luchaba por controlar su poder errático. Kenji compartió con ella sus propias dificultades iniciales con el Dragon's Fury, enfatizando la importancia de la paciencia y la comprensión de los límites. La ayudó a visualizar su Kirk, a entender las emociones que lo desencadenaban y a desarrollar técnicas de control gradual. Capítulo 63. Teorías y peligros potenciales. La investigación en la Academia de la Resonancia avanzaba lentamente, revelando la complejidad de la resonancia Kirk. Se teorizó que factores emocionales, ambientales e incluso genéticos podían influir en el despertar de un Kirk. Sin embargo, la posibilidad de despertares inestables o peligrosos seguía siendo una preocupación. Un grupo de investigadores extremistas, escindidos de la comunidad científica principal, comenzó a propagar teorías alarmistas sobre los despertares Kirk, argumentando que eran una amenaza para la estabilidad de la sociedad y que debían ser controlados estrictamente. Sus ideas encontraron eco en algunos sectores de la población, alimentando el miedo y la desconfianza. Kenji se opuso públicamente a estas teorías, defendiendo la libertad individual y el potencial positivo de la resonancia. Capítulo 64. El proyecto Armonía Forzada. Kenji y los demás miembros del consejo asesor descubrieron la existencia de un proyecto secreto, financiado por individuos con agendas ocultas, llamado Armonía Forzada. Este proyecto buscaba desarrollar una tecnología capaz de inducir o suprimir los despertares Kirk de manera artificial, retomando peligrosamente las ideas de The Harmonizers. La preocupación creció ante la posibilidad de que esta tecnología cayera en las manos equivocadas, permitiendo la manipulación masiva de los quirks y la supresión de la individualidad a una escala sin precedentes. Kenji, recordando la lucha contra The Harmonizers, se sintió obligado a actuar. Capítulo 65. Una alianza con el pasado. En su búsqueda para desmantelar el proyecto Armonía Forzada, Kenji se encontró trabajando junto a héroes de la vieja guardia y contactos en las fuerzas policiales que habían estado investigando actividades sospechosas relacionadas con la manipulación Kirk durante años. Uno de estos contactos era un detective experimentado que había seguido de cerca los movimientos de los remanentes de The Harmonizers y los nuevos grupos interesados en el control de los quirks. Su conocimiento de los bajos fondos y las redes clandestinas resultó invaluable para rastrear a los responsables del proyecto secreto. El detective le reveló a Kenji que la tecnología de Armonía Forzada se basaba en los experimentos originales de All for One. Capítulo 66. Infiltración y descubrimientos. Kenji y un pequeño equipo de héroes se infiltraron en una de las instalaciones de investigación del proyecto Armonía Forzada. Descubrieron laboratorios llenos de extraños equipos y vieron evidencia de experimentos en seres humanos, intentando forzar o suprimir sus despertares Kirk. Los horribles descubrimientos reafirmaron la urgencia de detener el proyecto. También encontraron información sobre la identidad de los principales financiadores, revelando la participación de figuras influyentes con una visión autoritaria del futuro de los quirks. Kenji se sintió indignado al ver la deshumanización de las víctimas. Capítulo 67.
La amenaza se expande mientras Kenji y sus aliados se acercaban a desmantelar el proyecto Armonía Forzada, se dieron cuenta de que la amenaza era aún mayor de lo que imaginaban. Los responsables del proyecto tenían conexiones con redes internacionales y estaban buscando replicar su tecnología a una escala global. La posibilidad de que los Quirks fueran controlados y manipulados en todo el mundo generó una sensación de crisis. Los héroes de diferentes países comenzaron a colaborar, compartiendo información y recursos para enfrentar esta amenaza emergente. Kenji se comunicó con héroes de Europa y América, coordinando una respuesta global. Capítulo 68. El resurgimiento de viejos enemigos. En medio de la creciente tensión, surgieron rumores sobre la reaparición de miembros clave de la Liga de Villanos, quienes parecían estar mostrando un interés inusual en la investigación de la resonancia Kirk y el proyecto Armonía Forzada. La posibilidad de que viejos enemigos se aliaran con nuevas amenazas complicó aún más la situación. Kenji y sus compañeros sabían que debían estar preparados para enfrentar múltiples frentes. Shigaraki, buscando un nuevo poder, quería usar la tecnología de armonía forzada para fortalecer su propio Kirk. Capítulo 69. La próxima generación en acción. Los estudiantes de la Academia de la Resonancia, incluyendo Arena y otros con despertares Kirk significativos, no se quedaron de brazos cruzados. Utilizando su comprensión única del fenómeno, comenzaron a desarrollar estrategias para contrarrestar la tecnología del proyecto Armonía Forzada. Su conocimiento teórico y su control emergente de sus propios Quirks en evolución resultaron ser activos valiosos en la lucha contra la manipulación Kirk. Kenji se sintió inspirado por su valentía y su determinación de proteger la libertad de sus propias individualidades. Reina, utilizando su control del tiempo, creó estrategias para interrumpir el flujo de la tecnología de armonía forzada. Capítulo 70. El asalto final a la fortaleza. La confrontación final con los responsables del proyecto Armonía Forzada tuvo lugar en una fortaleza oculta en una remota región montañosa. Kenji y un equipo de héroes, incluyendo a Midoriya, Shoto, Bakugo y algunos de los estudiantes más prometedores de la Academia de la Resonancia, lanzaron un asalto coordinado. La batalla fue feroz, con los defensores de la fortaleza utilizando tecnología avanzada y Quirks manipulados para resistir el ataque. Kenji se enfrentó al líder del proyecto, un científico brillante pero obsesionado con el control, cuyo propio Kirk había sido amplificado artificialmente a niveles peligrosos. El líder intentó controlar a Kenji, pero su voluntad y su conexión con su Kirk resultaron demasiado fuertes. Capítulo 71. La prueba de la voluntad. El líder del proyecto Armonía Forzada intentó utilizar su tecnología para suprimir el Dragon's Fury de Kenji, argumentando que su poder era demasiado volátil e incontrolable. Kenji luchó contra la influencia de la tecnología, recordando su arduo entrenamiento y su compromiso de usar su Kirk para proteger a los demás. Fue su propia voluntad y su conexión profunda con su individualidad lo que le permitió resistir la supresión, demostrando que la verdadera fuerza de un Kirk no reside solo en su poder bruto, sino en la determinación de su usuario. Kenji liberó una explosión de aliento de dragón, destruyendo la máquina que intentaba controlarlo. Capítulo 72. Ecos de la armonía forzada. Con la derrota de los responsables del proyecto Armonía Forzada, la amenaza inmediata a la manipulación Kirk a gran escala fue neutralizada. Sin embargo, las implicaciones de su investigación y la existencia de la tecnología secreta dejaron una marca en la sociedad. Se implementaron regulaciones más estrictas sobre la investigación y el desarrollo de tecnologías relacionadas con los Quirks, y se intensificaron los esfuerzos para comprender la ética y los posibles peligros de la manipulación de la individualidad. La desconfianza hacia la tecnología Kirk relacionada creció en algunos sectores. Capítulo 73. Una nueva generación de héroes de la resonancia. Los estudiantes de la Academia de la Resonancia se convirtieron en símbolos de esperanza y la vanguardia de una nueva era de comprensión de los Quirks. Reina y otros graduados se unieron a agencias de héroes en todo el país, utilizando su conocimiento único de la resonancia para ayudar a otros y prevenir la explotación de este fenómeno. Kenji continuó su mentoría en la academia, inspirando a la próxima generación de héroes a abrazar la complejidad y el potencial de sus Quirks en evolución. Vio en ellos el futuro del heroísmo. Capítulo 74. La sombra de All for One persiste. A pesar de las nuevas amenazas, la sombra de All for One seguía cerniéndose sobre el mundo heroico.
Se rumoreaba que sus seguidores restantes estaban buscando una manera de revivir su legado o de aprovechar los nuevos conocimientos sobre la resonancia Kirk para sus propios fines nefastos. La vigilancia se mantuvo alta, y los héroes permanecieron alerta ante cualquier signo del resurgimiento de su influencia. Kenji sabía que la lucha contra el legado de All for One nunca terminaría realmente. Capítulo 75. Un legado en evolución. Midoriya continuó su propio camino, profundizando su comprensión del One for All y su conexión con los portadores anteriores. La era de la resonancia Kirk le proporcionó nuevas perspectivas sobre la naturaleza de su propio poder y su potencial para evolucionar. Su compromiso de convertirse en el próximo símbolo de la paz se fortaleció, impulsado por la necesidad de unificar a la sociedad en un momento de cambio e incertidumbre. Midoriya comenzó a explorar formas de usar el One for All para influir en la resonancia de otros. Capítulo 76. Nuevas amenazas desde el exterior. A medida que el mundo heroico se adaptaba a la era de la resonancia, surgieron amenazas desde fuera de las fronteras de Japón. Individuos y organizaciones con quirks poderosos y agendas oscuras comenzaron a mostrar interés en la tecnología de manipulación Kirk y en el potencial de los despertares. La colaboración internacional entre héroes se volvió aún más crucial para enfrentar estas amenazas transnacionales. Kenji viajó al extranjero, coordinando esfuerzos con héroes de diferentes culturas. Capítulo 77. Un llamado a la unidad global. Se organizó una cumbre internacional de héroes, similar a la que fue atacada por The Ascendants, pero con un enfoque en la cooperación global y la regulación de la investigación de la resonancia Kirk. Kenji y otros héroes de Japón jugaron un papel importante en la promoción de la unidad y la precaución. El debate sobre el equilibrio entre la libertad individual de usar los quirks y la necesidad de seguridad y regulación a nivel global se intensificó. Kenji abogó por un enfoque que respetara la individualidad pero que también previniera el abuso de poder. Capítulo 78. La amenaza de la sincronización forzada. Surgieron informes sobre un nuevo grupo internacional de villanos que estaban desarrollando una tecnología llamada sincronización forzada. Esta tecnología buscaba vincular los quirks de múltiples individuos, creando entidades de poder colectivo bajo el control de un líder. La amenaza de la sincronización forzada representaba una nueva forma de manipulación Kirk, potencialmente capaz de desdibujar las líneas entre la individualidad y el control colectivo. Kenji sintió un escalofrío al pensar en las implicaciones. Capítulo 79. Uniendo fuerzas contra la sincronización. Los héroes de todo el mundo unieron fuerzas para contrarrestar la amenaza de la sincronización forzada. Kenji, junto con Midoriya, Shoto y otros héroes de la clase 1A, se encontraron trabajando en equipo con héroes de diferentes países, cada uno aportando sus habilidades y conocimientos únicos. La cooperación internacional se convirtió en la clave para rastrear las instalaciones de investigación de la sincronización forzada y para desarrollar estrategias para contrarrestar su tecnología. Kenji aprendió a coordinar su aliento de dragón con quirks de diferentes naturalezas, creando combinaciones devastadoras. Capítulo 80. La batalla por la individualidad global. La confrontación final con los responsables de la sincronización forzada tuvo lugar en una base secreta ubicada en una región inestable. La batalla fue una lucha por la propia idea de la individualidad a escala global. Los héroes se enfrentaron a entidades formadas por múltiples quirks sincronizados, presentando desafíos sin precedentes. Kenji tuvo que coordinar sus ataques con héroes cuyos quirks interactuaban de maneras inesperadas debido a la sincronización forzada. La batalla fue una prueba de la creatividad y la adaptabilidad de los héroes. Capítulo 81. Rompiendo los vínculos forzados. Midoriya, utilizando su creciente comprensión del One for All y su capacidad para resonar con otras voluntades, jugó un papel crucial en la ruptura de los vínculos de la sincronización forzada. Su poder actuó como un contrapunto a la manipulación artificial, liberando a los individuos controlados. Kenji, con su Dragon's Fury, proporcionó la potencia de fuego necesaria para interrumpir los dispositivos de sincronización, creando aberturas para que otros héroes liberaran a las víctimas. Trabajando juntos, Midoriya y Kenji demostraron el poder de la conexión genuina sobre la manipulación forzada. Capítulo 82. Las consecuencias de la sincronización. La derrota de los responsables de la sincronización forzada trajo alivio a la comunidad heroica global.
Sin embargo, las experiencias de aquellos que fueron forzados a sincronizar sus quirks dejaron cicatrices psicológicas y plantearon preguntas sobre la ética de la interconexión Kirk. Se establecieron programas de apoyo internacional para ayudar a las víctimas a recuperar su autonomía y a lidiar con las secuelas de la manipulación. Kenji se involucró personalmente en estos programas, ofreciendo su apoyo y comprensión. Capítulo 83. Un nuevo entendimiento de la unidad. La crisis de la sincronización forzada fortaleció los lazos entre los héroes de diferentes países. Comprendieron la importancia de la unidad no solo en la lucha contra las amenazas, sino también en la promoción de una comprensión global de los quirks y la individualidad. Se establecieron protocolos de colaboración internacional más sólidos y se intensificaron los esfuerzos para compartir conocimientos y recursos. El mundo heroico se convirtió en una comunidad más unida. Capítulo 84. La evolución continua. La era de la resonancia Kirk continuó trayendo consigo cambios y descubrimientos inesperados. Los despertares Kirk se volvieron menos frecuentes pero más significativos, y la comprensión científica del fenómeno siguió avanzando. Kenji observó cómo la próxima generación de héroes, influenciada por las experiencias de la era de la resonancia, abordaba sus poderes con una mayor conciencia de su potencial y sus responsabilidades. Vio en ellos la esperanza de un futuro mejor. Capítulo 85. Amenazas silenciosas y manipulación sutil. A medida que el mundo se adaptaba a los cambios, surgieron amenazas más sutiles y difíciles de detectar. Individuos con quirks de manipulación mental o emocional comenzaron a explotar la incertidumbre y el miedo generados por la era de la resonancia para sus propios fines. Kenji se encontró lidiando con casos donde la línea entre el uso legítimo del Kirk y la manipulación maliciosa se volvía borrosa. Tuvo que aprender a discernir la verdad en situaciones complejas. Capítulo 86. La importancia de la confianza y la transparencia para contrarrestar las amenazas sutiles. La comunidad heroica enfatizó la importancia de la confianza y la transparencia con el público. Se promovieron campañas de concientización sobre la manipulación mental y emocional, y se alentó a los ciudadanos a estar vigilantes y a comunicarse abiertamente. Kenji participó activamente en estas campañas, utilizando su propia experiencia con la manipulación mental durante su pasantía para educar al público sobre las señales de advertencia. Se convirtió en un defensor de la honestidad y la apertura. Capítulo 87. Un legado de esperanza y resiliencia. A medida que pasaban los años, la era de la resonancia Kirk se convirtió en un capítulo importante en la historia del mundo heroico. Marcó un período de desafíos significativos, pero también de crecimiento, aprendizaje y unidad. La nueva generación de héroes, liderada por figuras como Midoriya y Kenji, demostró la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de adaptarse y superar incluso las amenazas más complejas. Su legado inspiró a las generaciones futuras. Capítulo 88. El rugido del dragón. En la nueva era Kenji continuó su trabajo como héroe profesional, su agencia prosperando y su reputación como un protector confiable consolidada. Vio cómo la sociedad heroica evolucionaba, abrazando la diversidad de los quirks y trabajando en colaboración a escala global. Aunque los desafíos futuros eran inevitables, la experiencia de la era de la resonancia había fortalecido los lazos entre los héroes y había preparado al mundo para enfrentar lo que viniera. El rugido del dragón de Dukon seguía siendo un símbolo de esperanza y determinación en esta nueva era. Kenji, ahora un héroe veterano, reflexionó sobre su viaje, desde el joven inseguro hasta el protector experimentado. Así terminamos con esta gran historia. Gracias por escuchar esta corta historia. Me alegra que a alguien le guste lo que hice en momentos donde estaba triste y deprimido. Esto me liberó mucho en momentos complicados y me contenta saber que le puede llegar a gustar a alguien. Muchas gracias por escuchar y ya volveremos con otro fanfic que está en proceso. Hasta pronto.